Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. El día en que te clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día en que te clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré, porque Jehová te entregará en mis manos, y la tierra sabrá que de Jehová es el poder. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Porque Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré, porque Jehová te entregará en mis manos, y la tierra sabrá que de Jehová es el poder. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo el corazón, delante de los dioses te cantaré. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, Señor les bendiga. Mi nombre es Aida Linares de Bastida. Me congrego en la iglesia Ebenezer, acá
calle 34, entre 16 y 17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Este es mi testimonio cuando el Señor encendió la luz de su palabra en mi corazón. Bueno, soy de un lugar llamado La Peña. La Peña está por la vía Buenavista, al Castaño, luego el Cortijo, y ahí viene La Peña. Ahí vivía, solo habían 4 casitas ahí. La de 3 hermanos mayores casados y la casa paterna, que fue donde me crié. Estábamos en la cosecha del café y llegaban unos señores a ayudar a mi familia, a trabajar, a agarrar el café. Ellos hablaban entre sí que llegó la palabra al lugar, pues llegó la palabra, pero no era cualquier palabra, era la palabra original, el evangelio puro. Y yo, bueno, apenas era una jovencita, entró esa semillita ahí y a mí me gustó. Y yo, bueno, a escondida de esos señores, yo me iba y hablaba los escuchaba, porque yo no me veían, los escuchaba. Y yo cuando ellos dijeron, Deuteronomio 22:5 dice que es abominación a Dios que la mujer use pantalones. Bueno, efectivamente, yo de una vez, eso fue rápido, que yo bajé a mi casa y eso era lo que yo tenía, pantalones. Y yo vine y se los regalé todo a un sobrino, sin pensar que me iba a poner después. Bueno, por ahí empecé, llegó la palabra, la recibió el hermano, decían ellos, pues que la recibió el hermano Leonardo García. Por ahí empezaron a convertirse uno de mis hermanos con una sobrina que había sido criada en mi casa, pues por mi papá. Ella me contaba y yo le preguntaba, pues no sabía nada de eso. Después, bueno, ellos venían, ¿cómo llegué a la iglesia? Ellos venían para la iglesia y ellos me decían, porque nosotros no salíamos de ese lugar, era muy raro cuando salíamos, no conocíamos a Barquisimeto. Y ella me dice, ay, en Barquisimeto hay una iglesia donde nosotros nos reunimos una vez al mes. Y es un martes, pues, en una semana. Y yo averigüé dónde será esa iglesia. Bueno, no sé, yo una vez tuve un sueño donde el Señor me mostró una rosa en el cielo. Esa rosa entraba y salía. Y luego me mostró como un cuadro con una persona. Y yo, bueno, cuando logré venir aquí a Barquisimeto, yo entraba en algunas iglesias y yo buscaba ese cuadro y yo decía, no, aquí no es. Yo misma me decía que aquí no era donde tenía que llegar. Bueno, después encontré la dirección y vine un día martes, que era reunión de pastores. Había muchísima gente en la iglesia, no entré, me quedé afuera parada, pero después seguí viniendo. Cuando yo entré y veo el cuadro que dice afecto fraternal, ese era el cuadro que yo había visto en el sueño. Y yo dije, aquí sí es donde me tengo que congregar. Bueno, y así fue como llegué aquí. La gloria sea para el Señor. Muchas sanidades entre mis hijos, mi esposo. Todo lo puse en la mano del Señor. Nunca me acuerdo ¿cómo le digo? Empujar a mis hijos para que vinieran a la iglesia, porque ya yo sabía que esa semillita estaba ahí. Yo los traía a ellos a clases bíblicas, los dos. Y nunca les dije, vamos a la iglesia. Cuando ellos crecieron, cada quien se dispersó, uno se fue para allá, el otro quedó por aquí. Me llegaban noticias, que mi hijo tomaban, tuvieron accidentes y eso. Y yo confiaba en el Señor, porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé hacer nada. El Señor es el que lo hace todo. Bueno, y así fue como yo llegué aquí. La gloria sea para Él. Y bueno,
le hago una invitación a aquella persona que de verdad le llegue esto a su corazón, como llegó él a mi vida. Y bueno, gracias a Dios por todo, me ha sanado de muchas cosas, me libró de la muerte en un accidente que tuve, me iban a operar de una rodilla y bueno, el Señor me mostraba personas en la calle. Yo le preguntaba, señora, ¿qué le pasó en la pierna? No, me operaron mal. Y bueno, y yo decidí, no, Señor, tú me vas a sanar de esa rodilla, pero yo no me voy a operar. Y así fue, el Señor me sanó. Y bueno, la gloria sea para Él. Y termino con este texto que me ha llenado mucho. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga, hermanos y hermanas, y amigo que nos oye. Mi nombre es Albina Pineda, pastor el hermano Osvaldo Tona, me congregó en el tabernáculo de Benecer, y voy a dar testimonio de la sanidad que Dios ha obrado en mi vida. Después de que acepté al Señor como mi Señor y Salvador, el Señor también me dio el beneficio de la sanidad, porque venía sufriendo de una migraña y era muy fuerte. Realmente tenía años ya sufriendo con eso. Eso era horrible, ya mi sufrimiento con eso. Prácticamente me daba muy seguido, no podía llevar sol, no podía estar en parte donde no hubiese suficiente aire, porque eso rápidamente me daba una reacción. No podía oler perfume fuerte, nada. Eso realmente estaba esclava de esa enfermedad. Después de que tuve a mis niños, realmente eso me esclavizó más, era más seguido. Y donde quiera que llegaba tenía que cargar pastillas en mi bolso porque realmente era disimulando, hablando con las personas, pero la cabeza parecía que me iba a reventar. Y pasaba a veces 2, 3, 4 días y se me pasaba y ya al siguiente día, 2 días sin el dolor y me volvía a empezar. Y cuando acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, yo pensaba, y ahora para yo irme a congregar y andar caminando por ahí, ¿y cómo me voy a congregar? Porque ese dolor me tiene azotada. Puedo realmente salir de la casa. Y luego me dispuse, bueno, igualito voy a ir a congregarme. Y realmente después fui observando de que, bueno, realmente no me está doliendo la cabeza, no me está dando nada. Y hasta el día de hoy el Señor me quitó toda esa dolencia y hoy en día pues puedo estar en sitios cerrados que haya calor, perfume y olores, y gracias a Dios pues la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que eso realmente pues para mí eso fue un milagro porque logró rápidamente en cuanto a eso. Eso no duró de que me venía el dolor y luego se me quitaba, no, eso fue así, esto pasó rápidamente y hoy estoy disfrutando de la sanidad que me ha dado el Señor. La gloria y la honra sean para Él. Así que si está enfermo, tenga la confianza de que nosotros tenemos, yo le estoy dando testimonio de que tengo un Cristo vivo, un Cristo resucitado, que las obras que Él hizo en el pasado las está haciendo hoy presente. En aquel tiempo eso se convirtió en el pasado, pero hoy en día también yo le puedo decir las maravillas que Dios ha hecho en cuanto a sanidad. La gloria y la honra hasta para ese. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Obras y características de Dios manifestadas, parte 5. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer.
Bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo cada uno de ustedes, amados hermanos. Reciban esas bendiciones en su alma, allá en sus corazones, que sean de gran bendición para cada uno de ustedes este día, que nos ha concedido por su amor y su bondad, sin duda alguna, porque es Dios en el negocio, es Dios nuevamente con el ser humano aquí sobre la tierra, porque este mundo ya se fuera acabado, ya estuviera acabado completamente ya el Señor por causa del pecado que está en el mundo. El mundo está en tiniebla, pero Él dijo que a la hora de la tarde habría luz. Allí entonces vemos que esa luz tiene que estar alumbrando en el día de hoy, el cual es la luz de Jesús. El mismo Dios dándose a conocer, el mismo Dios a través de su pueblo, llevando cada una de las obras que Él hizo allá en el pasado, haciéndola y mostrándola por sí a través de su pueblo. ¿Por qué causa? Porque Dios prometió que Él iba a restaurar, que iba a hacer todas las cosas de nuevo, todas las cosas que fueron quitadas, que fueron pervertidas, que fueron dañadas a través del pecado. Dios prometió nuevamente que Él las restauraría, y es lo que está llevando a cabo Dios en este tiempo que estamos viviendo. Por eso estamos en la última edad de la iglesia, que es la Odisea, el cual dice que es una edad tibia, fría y formal. Ella misma dice, es que la iglesia que está en la Odisea dice que está rica, que está enriquecida y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor la amonestia, le dice que ella es pobre, miserable, desventurada, desnuda y no lo sabe. Entonces vemos que la condición en la cual está el mundo y aún el sistema religioso es tiniebla. Pero Dios prometió que Él mandaría luz, y la luz va a estar entonces en su pueblo resplandeciendo para ver entonces el camino que Dios nos quiere mostrar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que les damos la bienvenida, amados hermanos, amigos, en este día que nos ha conseguido nuevamente estar aquí en este lugar, nuevamente llevando su palabra, ese mensaje eterno de Jesucristo, el cual que dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Así que ni una jota ni una tilde, amado hermano, que está escrita aquí en esta Biblia que tenemos en nuestras manos, jamás pasará, porque Él lo ha prometido y lo concederá, pues lo prometió y va a tener que acontecer, porque no va a pasar nada hasta que sea cumplida todo lo que está escrito conforme a la palabra que Él dejó aquí en esta escritura. Así que le damos entonces la bienvenida a cada uno de ustedes, amados hermanos, esa audiencia invisible que está allí, atento a la voz del Señor. Veamos que sea el Señor dándole entonces la petición en sus corazones, dándole de su gracia, dándole de sus dones que Él tiene para cada uno de ustedes. Por eso es que cada don Dios lo repartió a los santos. Dice que los dio Él y Él nos lo va a quitar. Cada don perfecto, dice que la escritura que desciende de lo alto, eso Dios lo va a dar a cada uno, a aquellos que lo deseen, porque les repartió dones aún hasta los rebeldes. Pero ¿qué hace el Señor con esos dones? Dios le va a llamar a cuenta por ese don que le ha dado a usted. Así que es entonces la hora, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, de despertar de una vez por todas a lo que Dios le ha entregado en sus manos, y pueda entonces te ver que, Señor, ¿qué me diste? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces es obediencia que Dios pide entonces de su pueblo. Y aquellos que no le conocen, sepa y aprenda y entienda que Dios te está llamando. Dios está haciendo un llamado y es a que le sirva. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar el Señor. Así que el descanso te lo está ofreciendo el Señor desde ya, de este comienzo del tema que hemos de hablar en esta hora. Así que les invito, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, a abrir conmigo entonces en las Escrituras, en Romanos capítulo 8, desde el versículo 18, hablamos 18, hablamos del 18 hasta el 23, para que veamos entonces el tema que vamos a desarrollar, o que ya hemos desarrollado, pero vamos a continuarlo, el cual lo hemos titulado Obras y características de Dios manifestadas. Así que les invito entonces a abrir conmigo
Romanos capítulo 8 es el versículo 18, para que leamos unas porciones de la palabra y allí entonces le demos entonces continuidad al tema. Y lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora. No solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que leemos hasta allí las Escrituras y les invito entonces para que inclinen sus rostros allí y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nos llegamos a ti, Padre Eterno, dándote el reconocimiento, dándote la alabanza, dándote la gloria a usted, por Señor, el único digno de ser alabado. Oh Padre Eterno, ¿qué haremos, Señor, sin usted, Señor? ¿Qué Dios como tú, como dijo Miqueas? Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor Jesús, por darte a conocer, Señor, por revelarte, Señor, en nuestras vidas, Señor, y darnos, Señor, entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Oh Padre Eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por todas las cosas que has hecho, estás haciendo y harás, Padre Eterno. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor, que está allí, Señor, atento a tu voz, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que están, Señor, tienen hambre y sed de tu palabra, Padre mío. Oh, mi Señor Jesús, tu palabra dice, Señor, así que en el tiempo del fin habrá hambre y hambre y sed, no de pan, no de agua, sino de oír tu palabra, Padre Eterno. Oh, Señor Jesús, porque la palabra es la que nos llena, la palabra de Dios es la que nos sacia, Señor, nuestra sed. Oh, Señor Jesús, permite, Señor, que en esta hora, Señor Jesús, salga, Señor, como ríos de agua viva, Señor Jesús, aquellos corazones, Señor, que están sedientos, Señor Jesús. Y sea usted, Señor, oh, calmando, Señor, esa sed, Señor, que está en el alma del hombre. El hombre, Señor, busca, Señor Jesús, saciar esa sed, Señor, en los vicios, Señor, mundanales, Señor, que están en este mundo, Padre Eterno. Oh, Señor, los placeres, Señor, que el diablo ofrece, Padre Eterno. Pero esa sed sigue allí, Padre Eterno, porque tú lo pusiste al principio, Señor, en el corazón del hombre, Señor. Una sed que solamente, Señor, tu Espíritu Santo puede llenar, Padre Eterno. Oh, Señor, te ruego, Señor Jesús, por aquellos corazones, Señor, que estén palpitando, aquellos corazones, Señor, que están sedientos, aquellos hombres y mujeres, Padre Santo, que quieren más de ti, Señor Jesús. Te ruego, Señor, que seas usted con ellos, Señor, en esta hora, Señor, y dándole revelación por su Espíritu Santo, Señor, y llenando, Señor Jesús, esos vasos, Señor, que quieran ser aparejados, Señor, para ser usados por ti, Padre Santo. Sabemos que somos vasos, Señor, en tus manos, Señor. Barro, Señor, como las manos del alfarero, Padre Santo, que lleguemos, Señor, a depender solamente de ti, Señor Jesús. Que no nos creamos nosotros algo, sino que seamos nosotros, Señor. Oh, Señor, ten templanza, Padre Santo, dominio propio, Señor, para saber que solamente tú, Señor Jesús, es el que nos puedes ayudar. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor, a cada alma, a cada vida, Señor, que está en el alcance de nuestra voz, Señor, que ellos puedan entender, Señor, el propósito y el plan de salvación que tiene el Dios Todopoderoso para cada uno de los que me escuchan. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Señor Jesús, bendito Dios, oh amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora, entonces vemos que el Dios de la gloria, el Dios de Israel, el Dios del pueblo gentil, el cual está en esta última hora o esta última edad ya del tiempo del fin, está haciendo el último llamado
para que entren allí al redil, el cual aquellos hombres y mujeres quizás estén allí medio apagados, fríos, que estén allí quietos, muy quietos. Quiero que el Señor obre y les clame, les diga allí en sus corazones que se levanten, que anden y busquen más del Señor, porque el tiempo que estamos viviendo ya es demasiado tarde. Si es entonces lo que el Dios Todopoderoso a través del apóstol Pablo está clamando aquí por este pueblo, porque es el pueblo de Dios que Dios le está haciendo un llamado, diciendo, ¿qué pasa? Despierten a la realidad. Viene un despertamiento para el pueblo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo lo dice, lo enfatiza claramente cuando él dice allí en el versículo 8 de lo que leímos, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. O sea, viene una manifestación, viene un pronunciamiento, viene un llamado, viene una alerta, un despertar para el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que sepa quién es usted. ¿Quién es usted como hijo e hija de Dios? Pues usted no es hijo de cualquier persona. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso lo que se padece, dice Pablo, no es de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Dios quiere entonces que venga entonces una manifestación. ¿Y a quién van a mostrar? ¿A quién van a reflejar? ¿A quién van a manifestar aquí sobre la tierra? Son los hijos que van a manifestar es al mismo Dios, al Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Vemos lo natural, que un padre tiene un hijo y el hijo quiere hacer lo que el padre es. O si el padre es un arquitecto, el hijo quiere ser arquitecto. Si es abogado, quiere ser un abogado. Si es maestro, quiere ser un maestro. Como seguir las huellas, los pasos de su padre. Vemos lo natural. Porque el mismo Señor Jesús dijo que yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Entonces, eso es algo que va lo natural con lo espiritual. Que el hijo quiere ser lo que el padre es. Si el padre es un delincuente, el hijo, ¿qué cree usted que va a salir allí? Un delincuente, porque el padre le ha mostrado eso y le ha enseñado eso. Caminos de perversos, caminos malos. Pero si el padre es un hombre honrado, bondadoso, un padre respetuoso, ¿qué va a hacer aquel niño? Aquel joven, cuando crezca, va a ser un niño y un joven respetuoso, siguiendo los pasos del mismo padre que lo ha enseñado. Pero vemos entonces que Dios, en este tiempo, lo que dice el apóstol Pablo, que tiene que haber una manifestación, tiene que haber algo que mostrar, que entreguen para que llevar a cabo una obra que hizo la tierra, como Dios hizo todas las obras perfectas en el principio. Él hizo la luna, el sol, las estrellas, para que alumbraran de día y de noche. El sol para el día y la noche para la luna y las estrellas. Entonces, vemos que cada una de las cosas que Dios hizo, lo hizo a la perfección. Y la última coronación que coronó toda la creación de Dios fue el hombre. Por eso, amado hermano, vemos lo que Dios insiste entonces a través de mostrar, a través del apóstol Pablo, aquí lo que quiere con el pueblo, que haya un despertar. Cuando puso al hombre entonces sobre la tierra, que dijo, que vio todo lo que había creado, que todo era bueno, la obra que hizo perfecta. Entonces, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, 26. Y el 27 dice entonces, creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de él los creó, varón y hembra los creó. Entonces, allí vemos entonces la creación que fue la coronación del hombre. Y dijo entonces, multiplíquense, los bendijo allí, multiplíquense, llenen la tierra y subyuguen la tierra. Y allí entonces, ¿qué dijo él? Señorecen de los peces de la mar, las aves de los cielos, toda bestia que se arrastra sobre la tierra. O sea, todo dominio que estaba en Dios lo puso bajo la planta del hombre, de Adán, allí sobre la tierra. Pero entonces, ¿qué vemos allí?
que era el hombre un pequeño Dios, un Mesías, un creador menor aquí sobre la tierra. Y es lo que Dios quiere nuevamente, porque al perder Adán el título de tierra, al perder el dominio, porque por causa del pecado, entonces Dios, ¿qué hizo entonces? Dios le dejó que sufriera, vino la muerte, vino la decadencia para el hombre y vimos el pecado el cual está en el mundo en el día de hoy, que es tiniebla en toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero Él prometió que Él iba a restaurar, Él prometió que iba a llevar nuevamente a sus hijos a una posición correcta, una posición el cual Él tenía desde el principio ese dominio. Por eso dice entonces allí, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hay? Tiene que haber una manifestación. Es lo que está anunciando el apóstol Pablo aquí, o Dios a través del apóstol Pablo. Una manifestación que den a conocer ¿a quién? Al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Así como Jesús se manifestó en Jesús, o Dios se manifestó en Jesús, hecho carne, aquí entonces en el final del tiempo tiene que ver una manifestación mayor, porque ahora es un pueblo, Dios es un pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que ya en el principio, cuando hubo esa manifestación del Todopoderoso, el Dios hecho carne, cuando vino aquí a la tierra, Él vino por creación de Dios, creación divina, a través de una virgen, el cual Él no tuvo pecado. Cada uno de los hombres del pasado nacieron en pecado. No Adán ni Eva, pero después de Adán y Eva, todos nacieron en pecado. Así que no había ninguno justo, pero el único justo que vino a manifestar a Dios, ser Dios en toda su plenitud, fue Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos que la manifestación de los hijos de Dios tiene que estar en este tiempo que estamos viviendo. Así que Jesús se manifestó allá en el principio, cuando vemos el ejemplo, el sol es un símbolo de nacimiento, crucifixión, muerte y sepultura del Señor, porque el sol sale en el oriente, se muere en el occidente y es escondido, sepultado y vuelve a nacer en el oriente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así fue el Señor Jesús cuando hubo la primera manifestación aquí sobre la tierra. Ese Dios todopoderoso se manifestó Él en la mañana, como sol del oriente se manifestó aquí al pueblo de Israel, al pueblo oriental. Pero vino después la crucifixión y luego la muerte, que murió al occidente, y ahora este tiempo, el cual estamos viviendo, que es el atardecer, pero Él prometió, el Señor, que habría luz al atardecer. ¿Ve? Entonces, esa luz de Jesús va a salir a reflejar nuevamente, pero es a manifestar al Todopoderoso. ¿Y cómo se va a manifestar? No Él mismo como Jesús, sino a través de una iglesia, a través de su Hijo, el cual dice que las criaturas gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, tiene que ver la segunda manifestación de Jesús, pero ahora es Jesús en un pueblo, en una iglesia, en sus hijos que tienen que dar a conocer para llevar a cabo esas obras, el cual Dios prometió que ese pueblo tiene que hacer. Entonces, estamos llamados, amados hermanos, a hacer que las obras de Dios, obrar buenas obras, obras de justicia, obras mayores, obras sobrenaturales, el cual el mundo tiene que ver a Dios nuevamente sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Jesús caminando en pieles humanas nuevamente, pero ya ahora en sus hijos, aquí en la tierra. Así que esa manifestación es lo que el apóstol Pablo dijo: hay un despertar. Levántense y anden porque tu lumbre ha llegado. ¿Ve? Entonces, allí está entonces el apóstol Pablo
anunciando esto, para que entonces los hijos se levanten y tomen su posición, reconozcan que Dios le ha entregado a cada uno de ellos. Entonces, estamos hablando de un poder sobrenatural, estamos hablando de una obra que hay que llevar a cabo, el cual Dios en su amor, en su misericordia, le ha entregado entonces a su pueblo. ¿Y qué tienen que manifestar? Hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en carne. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Sí, entonces que vemos que hablando de ese poder sobrenatural que tiene que estar en el pueblo entonces para llevar a cabo esas obras, manifestándolo a Él aquí sobre la tierra. Así como lo hicieron sus profetas allá en el pasado, cada uno de ellos tuvo una manifestación de ese poder de Dios glorioso. Claro que allí estaba Dios sobre ellos, no estaba en ellos, estaba sobre ellos, porque era la manifestación de Dios dándole al poder a ellos, a cada uno de esos hombres atrás del pasado profeta, como fue Moisés, como fue Josué, como fue Elías, Eliseo y muchos más de allá de la antigüedad. Era Dios sobre ellos, pero cuando Jesús se manifestó, fue Dios en toda su plenitud. Dios, el Espíritu Santo, en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Está ahora en él. Ahora, Dios nuevamente se ha hecho carne. Dios nuevamente se ha encarnado en la iglesia y tiene que vernos una manifestación que tiene que darse a conocer a este mundo, el cual Dios lo ha determinado de esa manera. Por eso dice que el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que las sujetó con esperanza. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que allá el hombre, Dios lo ha puesto como un Mesías, como un pequeño Dios, un hombre allí encargado para subyugar la tierra y enseñorearse de todas las cosas. Pero al perder la posición, al perder esa llave que Dios le entregó en sus manos, en los papeles, el dominio de todas las cosas, por causa se entregó al pecado, entonces Dios vio lo que había acontecido. ¿Y qué fueron entonces sujetas todas las criaturas? Toda la naturaleza fue pervertida igualmente. Ahora, allá cuando estaba el hombre en su plenitud, en la eternidad, con ese poder de Dios en sus manos, allá no había fieras, no había leones, no había ferocidad en los animales como los leones que vemos hoy. Vemos los tigres, o vemos todo tipo que el animal en la selva quiere matar y matarse unos a otros para poder alimentarse y comer. No, allí todos comían hierba, todos eran como unos pequeños gatitos o animalitos dóciles que podían andar. El cordero con el león, el tigre y todas estas cosas, no había temor porque ellos estaban en la eternidad. Pero vemos que después de la caída del hombre, entrar en el pecado, vemos que eso se pervirtió. Llegaron las fieras, se pusieron feroces, ya entonces no había ese compañerismo con el hombre. Ahora el animal huye cuando ve al hombre. Usted va a una selva y el animal busca huir porque se esconde del hombre, porque ellos estaban allá en el principio amigable con el hombre, porque el hombre dominaba todas las cosas y aún lo domina, pero todavía está pervertida el mundo el cual estamos viviendo en este tiempo. Pero ellos fueron sujetos a vanidad por causa de la vanidad, dice la Biblia, pero con esperanza al que la puede librar, y el cual ellos también están clamando. La naturaleza, los animales, todos están clamando. Allá no habían árboles secos, no había espina, no había cardo, no, todo era flor, belleza. Pero vemos que cuando cayó entonces el pecado, allí entonces hubo la sequedad de aún de la misma tierra, porque la tierra no tenía sequedad por ninguna parte, que no había sequía, no había nada de eso, sino que todo estaba en perfección. Pero vemos que cuando cayó el hombre,
allí pervirtió todas las cosas, porque eso fue lo que dijo el Señor. Maldita sea la tierra por amor a ti, Adán, para no maldecir al hombre, sino que maldijo la tierra, espinas y cardos nacerán de ella. Entonces, allí estaba entonces la palabra, el Creador, diciendo una palabra para que por causa del pecado iba a venir todas estas cosas. Y allí entonces cuando los animales se pusieron feroces, pero ellos mismos están gimiendo, ellos mismos están clamando, ellos saben que hay un Creador, que Dios le entregó al hombre el poder para así entonces tomar nuevamente su posición y ser otra vez como estaban en el principio. La naturaleza, árboles secos no había, pero la naturaleza está también gimiendo y clamando por esa manifestación de los hijos de Dios, esa que tiene que estar llevándose a cabo en el día de hoy. Amado hermano, usted como hombre, como mujer, Dios le ha entregado un poder, Dios le ha dado un dominio. La palabra dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y los que coman, los que la amen, comerán de su fruto. Entonces, allí está entonces el poder para usted hablar y traer existencia a las cosas, traer las cosas correctamente. Si usted le habla a la naturaleza le va a oír. ¿Por qué causa? Porque Dios lo puso sobre la tierra como un pequeño Dios. Solamente ahí tiene que haber un despertar a la realidad. Tiene que haber un reconocimiento. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy tu hija. Señor, ¿qué me diste tú a mí? Dame, Señor, la posición correcta y tomar, Señor, en tu palabra y yo hablarle a esta mata, un árbol, por ejemplo. Usted le habla a un árbol y si aquel árbol no quiere dar fruto, usted háblele, dígale, bueno, si no da fruto te voy a cortar, voy a quitarte y pongo otro. Entonces, ese árbol tiene que obedecerle, amado hermano, amiga que me escucha. En lo natural hemos probado eso, hemos visto testimonios que son exactamente como el hombre lo dice, porque hay un poder sobrenatural que Dios puso en el hombre. Entonces, tiene que haber una manifestación, tiene que haber ese ejemplo que Dios le dio al hombre en el corazón para que pueda ejercer ese poder, ese dominio sobre todas las cosas. Por eso allí las criaturas se están gimiendo, anhelan a la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Así que hay una esperanza para ellas y ellas lo saben. Las criaturas y la naturaleza saben que hay una esperanza, que un día de esto van a volver al principio. Y por eso, amados hermanos, es el despertar que nos dice Pablo en el versículo 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Hay obra que hacer? Sí, Señor. ¿Hay un trabajo que Dios nos ha encomendado? Sí, hay que hacerlo. Pero ¿cómo? Hay que despertar a la realidad. Hay que ver la posición que Dios le ha entregado como hijo e hija de Dios, como un pequeño Dios sobre la tierra. Entonces, hablamos que los hombres del pasado tenían ese poder, ese dominio dado por Dios. Ellos nacieron, Moisés nació en pecado, Abraham nació en pecado, Elías nació en pecado, hombres semejantes a nosotros, pero Jesús nació sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso era Dios en toda su plenitud en Jesús manifestado. Se manifestó entonces en la mañana al pueblo oriental y por la tarde viene la manifestación entonces de los hijos de Dios, las criaturas gimiendo. Alabado sea su nombre, porque también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Santo es su nombre. Entonces, ¿qué vemos entonces allí, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora? Que Dios entonces está llamando, despierta hijo a la realidad. Ya es hora que te levantes del sueño y te alumbrará Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Está entonces llegando entonces cuando aquellos hombres del pasado, los profetas,
hablaron que vendría alguien mayor, que vendría un redentor, que vendría alguien a hacer una obra perfecta, el cual Dios lo dijo ya en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Entonces, esa obra perfecta que Dios hizo para que luego al atardecer, cuando ya cayera la tarde, habría luz al final. Entonces, vemos que esa obra tiene que venir a llegar a cabo. Cuando Dios se manifestó entonces allá, en el principio, al pueblo oriental, ¿qué tuvo que venir primero? Vino entonces un hombre ungido, el cual fue el profeta Juan, el cual fue el que venía a mostrar el camino, a enderezar la vereda allí para abrir esa brecha para que el Señor viniera a traer ese mensaje glorioso, el cual era el Redentor que venía a salvar al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Era la gracia. ¿Por qué? Iba a venir entonces que una, no digamos una ruptura, pero venía entonces a poner una posición, porque de la Biblia dice que los profetas hasta Juan, pero eso no significa que los profetas son abolidos, que son quitados, que ya no hay más profetas porque fue hasta Juan. ¿Ve? Está leyendo mal las escrituras, porque los profetas hasta Juan dice por qué causa, porque venía entonces el profeta de los profetas, el cual era Jesús. Ahora sí, dice el profeta, los profetas hasta Juan fueron eliminados. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Entonces, si Jesús era un profeta también, porque eso fue lo que dijo la mujer samaritana. Paréceme profeta. En otras palabras, paréceme que tú tienes las características que cuando venga el Mesías nos dirá todas estas cosas. Dijo la mujer aquella samaritana cuando el Señor llegó y le dijo, mujer, dame de beber. Y ella me dijo, ¿cómo tú siendo judío o samaritana, tú me pides de beber si no nos tratamos? Y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y si tú supieras quién te pide dame de beber, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva que salte para vida eterna. Entonces, aquella mujer cuando escuchó aquello, no, dame esa agua para no venir más a este pozo, porque allí el Señor le dijo inmediatamente, bueno, ve y busca a tu marido. Allí entonces vemos que hubo entonces una palabra que allí paró aquella mujer y le dijo, paréceme profeta, porque el Señor le dijo, no tengo marido, le dijo la mujer. Y el Señor le dijo entonces, verdad has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Qué estaba haciendo? Discerniendo el corazón, los pensamientos que aquella mujer, su vida se la estaba revelando allí, la vida del pasado, que nadie la conocía, solamente ella. Pero entonces allí fue donde dijo, paréceme profeta, ¿ves? Entonces, ¿qué vemos allí entonces? A que allí estaba el profeta de los profetas, allí en la escena. Ahora, el Juan llegó hasta ese lugar, porque dijo, me conviene menguar para que él crezca. ¿Y qué vino a hacer entonces a Juan? Vino entonces a decirle cuál iba a ser el camino que iba a proseguir el Señor Jesús. Abrirle la brecha al Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, lo que venían diciendo que estos hombres del pasado venían haciendo manifestaciones gloriosas con el poder de Dios dado a ellos, porque era Dios con ellos allá sobre ellos, porque Dios no estaba en ellos, porque todavía no venía el Espíritu Santo. Pero vemos cuán grandes obras podían hacer ellos, llevarla a cabo a través de ese poder que Dios le había entregado. Por eso cuando se manifestó ese profeta Juan el Bautista, ahí vino a la escena, él venía entonces ¿qué? Con una comisión dada por Dios, llevar una obra a cabo, era abrir el camino para aparejarlo para el Señor. Venía el Redentor, el dador de la vida, el hombre que iba a venir ungido, que venía allí a manifestar al mismo Dios Todopoderoso, porque era Dios hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Jesús entonces
en toda su plenitud, Dios en toda su plenitud, obrando aquí sobre la tierra, maravilla, prodigio, mostrando las características del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso la misión de Juan, la obra que llevó a cabo fue presentarlo a él. Por eso la Biblia dice que los profetas hasta Juan, pero un momento, amado hermano, amigo que me escucha, usted que quizás dice, no, los profetas hasta Juan y hasta ahí se acabó, así que no hay más profetas. Déjeme decirle que Dios continúa porque Él sigue haciendo la obra. Él no va a dejar la obra a media, porque si fueran los profetas hasta Juan, ahí se fuera acabado todo. Pero déjeme decirle, lea la escritura y siga la continuidad para que usted vea. ¿Quién apareció ahí después de Juan? El profeta de los profetas, Jesús, porque eso fue lo que dijo la mujer allá en el pozo de Jacob. Paréceme profeta, en otras palabras, paréceme las características que el Mesías iba a traer cuando llegara aquí sobre la tierra, es lo que dijo la mujer. ¿Por qué causa? Porque el hombre, cuando llegó Jesús al pozo, dice, cansado del camino, se sentó allí en el pozo de Jacob y vino la mujer samaritana a buscar agua. Y allí le dijo, mujer, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me pides de beber si nosotros nos tratamos? Allí entonces el Señor le dice, si conocieses el don de Dios y quien que te dice, dame de beber, tú le pedías agua de él y él te daría y no tendría sed. Entonces la mujer, bueno, dame esa agua. Y el Señor le dice, entonces, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Verdad has dicho, dice Jesús, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquella mujer, al oír esa declaración, al oír que solamente ella conocía los secretos de ella y de lo que él había sido su vida del pasado, y aquel hombre que estaba delante de ella la estaba discerniendo, le estaba conociendo su pensamiento y todo lo que ella había hecho en el pasado, de una vez dijo, paréceme profeta. Esas características es lo que está en la Biblia, que cuando llegue el Mesías, él nos va a declarar esto, dijo la mujer. Allí estaba entonces, ¿qué? Una manifestación gloriosa que estaba llevando a cabo a través de esa conversación con esta mujer. Por eso, amado hermano, dijo, paréceme profeta. Entonces, ¿qué estaba allí? El último que había anunciado el camino, la obra que iba a venir el Redentor, Jesús, el dador de la vida, el que iba a redimir el pueblo al mundo de pecado, estaba presente. Por eso dijo, me conviene menguar para que él crezca. Eso es lo que dijo Juan. Entonces, el profeta de los profetas estaba en la escena. Así que sigue la continuidad. No se han acabado los profetas, no se han acabado los pastores, no se han acabado los evangelistas, no se han acabado los maestros, los apóstoles. No se han acabado porque están allí, porque es una obra que Dios tiene que llevar a cabo a través de ese ministerio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, ¿qué hizo Juan? Juan ven entonces, ¿qué? A poner una línea que la ley a separarla de la gracia. Estaba ahora mezclando la ley con la gracia, no quitando la ley, déjeme decirle, porque también es un fallo, el cual la gente piensa que ya la ley fue abolida, la ley se acabó. No, déjeme decir que la ley es un policía que Dios puso, porque sin ley usted no sabe lo que es malo, no sabe lo que es pecado, porque ya estamos un pueblo en el principio sin ley, no saben lo que es pecado, pero cuando vino la ley supieron que era pecado. Cuando dijo no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no blasfemarás. Entonces allí estaba entonces la ley puesta para que supiera el hombre que era pecado, que era malo delante de Dios. Ahora entonces allí estaba entonces el apóstol Juan, profeta Juan el Bautista, declarando que ya la ley iba entonces a tener un compañero que era la gracia. Pues así como la Biblia, que la Biblia sin el Espíritu es muerto. La mucha letra mata y el Espíritu la hace vivir. Tiene que tener entonces la letra y juntamente el Espíritu para que la haga entonces revivir y hacer prosperada, para lo cual Dios ha enviado la palabra con el Espíritu Santo para que llegue a cabo las obras. Así como dijo el apóstol Santiago, que la fe sin obra
es muerta, es igualito. Entonces vemos allí, tiene que estar en continuidad las dos cosas, la una con la otra, la fe con las obras, para que llevar a cabo entonces las obras de Dios que quiere que lleven a cabo, o que llevamos a cabo aquí como hijos, obras buenas, obras de justicia, obras mayores, obras sobrenaturales. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces estaba aquí puesto que la gracia con la ley. La gracia guardaba entonces para hacer al hombre comprender que sin gracia no podía entonces guardar la ley, porque la ley nadie la pudo cumplir. Todos fallaron, todos los hombres del pasado fallaron. Vemos un Abraham que fue amigo de Dios, pero sin embargo mintió y le falló a Dios porque cometió un pecado, error. Vemos un Moisés que era un hombre que hablaba a Dios cara a cara con él, pero sin embargo falló porque golpeó la roca 2 veces. Entonces allí cada uno fallaron. Un David que dice el Señor que era conforme a su corazón, pero le falló a cometer adulterio. Entonces cada hombre nació en pecado después de la creación que Dios puso a Adán y a Eva aquí en el principio, pero después de lo de Adán, aquí entonces hubo pecado. Y allí entonces todos nacieron en pecado, pero vino uno que fue Jesús, el cual vino por concepción del mismo Dios a través de un vientre llamado María. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vino entonces que sin pecado a redimir el hombre de toda maldad a través de su sangre, como el Redentor. Alabado sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una obra perfecta. Así que todos los que estaban allí bajo la ley estaban entonces en pecado todavía, porque nadie la podía cumplir. Vemos que allí el que ojo por ojo, diente por diente, el que hacía, alguien cometió un error, tenía que pagar por ello. Vemos a aquella mujer adúltera que lo agarraron en adulterio. Cuando la trajeron allí a Jesús, mira, ¿qué dices tú de esta mujer adúltera? Y allí entonces la pusieron al frente de Jesús. ¿Qué decía? ¿Cómo le iban a condenar? Y el Señor le dio solamente, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y allí entonces cada uno de ellos empezaron quizás a meditar. ¿Estamos libres de pecado? No había ninguno libre de pecado. Todos habían fallado. Entonces empezaron a soltar las piedras del más pequeño al más grande y a irse y dejar a la mujer. Y el Señor se empezó a escribir en tierra allí, agachado. Y cuando se levantó, miró para los lados, no había nadie, sino solamente la mujer. Y allí entonces, y le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaron? No, todos se han ido, dijo esa mujer. Bueno, vete y no peques más. Entonces allí estaba el punto. Estaba la ley que la condenaba, que había que apedrearla, pero había llegado la gracia, a hacer la obra perfecta para que fuera entonces unida tanto la ley como la gracia. ¿Ves? El profeta de los profetas uniéndose con el profeta que había traído el mensaje, el mensajero, para decir, este va a ser el Redentor. Esta es la gracia que llega para poder cumplir esta ley que no hemos podido llegar a cumplir. Porque estábamos presos en delitos y pecados. Presos, muertos en delitos y pecados por causa de la maldad. Pero venía entonces el Redentor semejante a nosotros, que iba a hacer esa obra perfecta para que así entonces su pueblo como hijo luego viniese entonces a hacer nuevamente esa manifestación que él se iba al cielo y los hijos iban a poder manifestarlo nuevamente aquí sobre la tierra. Por eso Pablo enfatiza claramente, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Esa gloria de Dios que se manifestó como Jesús hecho carne aquí sobre la tierra, se va a manifestar nuevamente o se tiene que estar manifestando nuevamente aquí sobre la tierra a través de su Hijo, a través de su pueblo, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ves? Porque las criaturas
sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por causa del que la sujetó con esperanza. Bendito sea su nombre. Entonces vemos que la manifestación de Dios allá sobre la tierra, pero ahora viene entonces la manifestación de los hijos de Dios. Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra, vemos aquel caso cuando vino aquel hombre paralítico, o no vino él, los amigos lo trajeron y lo metieron por el techo porque Jesús estaba predicando y no había espacio, no había lugar por donde meter a aquel hombre, porque había la multitud era demasiada, pero estaba allí en un hogar y esos hombres, amigos del paralítico, lo metieron por el techo y lo bajaron y lo pusieron delante de él. Y cuando el Señor vio aquel escena que estaban haciendo los amigos por este hombre enfermo, solamente los miró a ellos y dice, mirándolo a ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus muchos pecados te son perdonados. Entonces, allí estaba entonces hablando una palabra, este hombre, Jesús, el Redentor semejante a nosotros, llevando a cabo una obra maravillosa allí delante de aquellas personas que estaban allí. Pero los religiosos que estaban en ese momento, mire cómo chocan cuando no tienen revelación de Dios, cuando no entienden las Escrituras, cuando no saben que Dios dijo que ustedes son dioses aquí sobre la tierra. Entonces, Él nos estaba dando un ejemplo que ese poder tiene que estar en el pueblo de Dios en el día de hoy, porque somos hijos herederos y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando Él dijo esa palabra, los religiosos de una vez se pusieron, ¿qué? Se espeluzcaron allí y dijeron, blasfemia, dice este. ¿Quién perdona el pecado sino solamente Dios? Ahora, el Señor, conociendo los corazones, que es lo que tiene que estar manifestándose en este tiempo, porque es discernimiento por el Espíritu Santo que tiene que venir al pueblo de Dios. Él, conociendo los pensamientos de aquellos hombres, le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus muchos pecados son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecado, le dijo esa palabra. Levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces aquellos hombres se espelucaron completamente, viendo otros que estaban allí, la maravilla que Dios había hecho, esa gran obra en este hombre, glorificaban a Dios y decían, verdaderamente vemos que Dios le ha entregado ese poder a los hombres, ¿ves? No al hombre, Jesús le dijo a los hombres, o sea, Él era el ejemplo que el poder que va a venir a los hombres. ¿Quién es hombre? A los hijos, que el cual las criaturas gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Mostrar esas características de Dios aquí sobre la tierra manifestadas. ¿Para qué? Llevar a cabo una obra. Y la obra es perfeccionar ese pueblo santo, escogido de Dios. Linaje santo, pueblo adquirido, rey sacerdocio. Es lo que Dios ha nombrado a su pueblo, que tiene que estar aquí sobre la tierra manifestando y dando a conocer al Todopoderoso, llevando a cabo esas obras mayores que tienen que estar aconteciendo en este día que el cual estamos viviendo. Estamos en la luz de la tarde, en el atardecer, pero sabemos que dice que allí, como dice el profeta Zacarías, que a la luz de la tarde, al atardecer, será un día que ni será de día, ni será de noche, pero será llamado que habrá luz. Así que vamos a leer en Zacarías 14, para que ustedes tengan una idea lo que Zacarías dice el versículo 6, Isaías 14 dice, y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni de día ni noche,
Mas acontecerá que en el tiempo de la tarde habrá luz. Alabado sea el nombre del Señor. Así que al final de la tarde habrá luz. Y esa luz es la luz de los hijos de Dios que tienen que manifestarse en el día el cual estamos viviendo. Ya es más tarde de lo que pensamos, amado hermano. Ya el tiempo se está terminando. Ya este ciclo, este mundo se está cerrando. Y ya viene la hora cuando Dios dice, epa, despierten, hijos, vamos a hacer las obras, vamos a llevarlas a cabo. Habla, que será lo que tú digas. Lo que tú digas, yo lo voy a respaldar. Y lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, vemos que se cumple entonces la palabra de Juan 14:12, que dice que no es de un hombre solo, sino de una iglesia que tiene que llevar a cabo las grandes obras que Dios quiere que se lleven a cabo. Las obras mayores, las obras que yo hago, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis y mayores que estas haréis, digo el Señor. Entonces, esas obras tienen que estar llevando a cabo a través de la manifestación, de mostrar esas características de Dios que está en su iglesia, en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos decir, será una transferencia de poder de Dios a su Hijo, su iglesia. Así como cuando Dios dio al Señor Jesús todo ese poder, cuando Él fue crucificado allí sobre la tierra o aquí en la tierra, y dice la Biblia que resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana resucitó, ya ha salido el sol. Imagínense, en la mañana salió el Señor Jesús de la tumba, se levantó, venció el infierno, la muerte, la sepultura y todas estas cosas. Entonces vemos que cuando se paró allá en Mateo 28 y 18 y dijo a su discípulo, toda potestad me es dada del cielo y de la tierra. Entonces había que todo lo que era Dios se lo había entregado a Jesús. ¿Ve? Allí entonces había una transferencia de poder, y ese poder que Dios le había dado a Jesús y ahora estaba en él, ahora él dice, yo se lo voy a dar entonces a ustedes, a la iglesia. ¿Qué le dice a los discípulos? Vayan y esperen hasta que sean revestidos del poder de lo alto. O sea, un poder sobrenatural para que lleven a cabo entonces las obras que yo quiero que lleven a cabo. Bendito sea el nombre del Señor. Y va a ser entonces que una transferencia de poder, así como cada creyente debe saber entonces qué le ha dado Dios para hacer entonces las obras sobrenaturales en este tiempo que estamos viviendo. Tiene que saber y entenderlo. Tiene que tener revelación de Dios y decir, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir tú con esto? Que Pablo dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo padecemos no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Qué es esto? Entonces, allí está el Señor, te dice, epa, despierta porque quiero que me manifieste. Yo te voy a dar poder, yo te voy a dar las señales, te van a seguir. Y solamente tú habla la palabra y levántate y tú entonces a entender y comprender que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no hay temor, hermano. No tiene que haber temor en la iglesia del Dios viviente, porque Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Dios lo ha dicho a través de sus profetas y a través de cuando Él mismo estaba sobre la tierra, que todo poder les he dado del cielo y la tierra, y a quien quiero lo doy. ¿A quién se lo iba a entregar? A las manos de su iglesia, para que la iglesia entonces lo dé a conocer a todo principado, potestades en los aires. ¿Ve? Todo dominio está bajo la planta del pie del hombre, hijo e hija de Dios que están sobre la tierra para manifestar a Dios y darlo a conocer a través de ¿qué? De sus características. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que sabemos entonces que la iglesia tiene que despertar a esta realidad
y saber y entender qué Dios le ha entregado a cada creyente. Dios dice allá claramente en 1 Corintios que Dios le ha entregado algo. Tiene que saber qué te ha entregado, amado hermano. ¿Qué te ha entregado Dios a ti en tus manos para que le pueda manifestar? El versículo 1 Corintios 12 dice, 8, dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, hay una manifestación que usted tiene que saber y entender qué le ha entregado Dios. A la verdad a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagro, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Entonces, ¿qué te ha entregado el Dios Todopoderoso a ti en tus manos? Hay una manifestación que tienes que llevarla a cabo, y llevar a cabo una obra, pero ¿qué te ha entregado para poder tú manifestar ese poder glorioso, ese don que Dios te ha entregado, que Dios te va a llamar a cuenta? Porque si los has ocultado, los has escondido y no los has puesto por obra, Dios te va a llamar a cuenta. Dios le entregó dones a los hombres y es para que lo manifiesten a Él aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que Dios ha dicho que en su palabra que quiere manifestarse, quiere darse a conocer, y a través, ¿quién lo va a dar a conocer? Los hijos, amado hermano. Los hijos de Dios van a dar a conocer al Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Dice versículo 19, porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, más por el causa al que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Pero vemos entonces que, amado hermano, que hay una obra que llevar a cabo, y esa obra es manifestar las características del Todopoderoso, manifestarlo aquí sobre la tierra. Vemos entonces que cada dispensación, amado hermano, el Señor iba entonces delegando el poder a lo suyo, delegando el poder a cada uno que iba a tomar al sucesor, el cual, así como fue Moisés, tuvo el sucesor que fue Josué. Allí el sucesor de Elías fue Eliseo, y allí el sucesor de Juan el Bautista fue el Señor Jesús. Y aquí el sucesor del Señor Jesús, ¿qué viene a hacer? Viene a ser entonces el Espíritu Santo obrando. Vemos que cada hombre, cada dispensación tuvo entonces una parte, y el Señor Jesús, Él prometió que iba a traer la palabra, la revelación completa, la plenitud de la palabra. Por eso está la escritura allí en Malaquías, amado, en Malaquías 4:5, el cual Dios prometió que vendría un profeta igualmente, un profeta que revelaría todas estas cosas que estamos viendo en el día de hoy, para que los hijos de Dios despierten a esa realidad, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Malaquías 4:5, vamos a leer Malaquías completo para que usted vea el tiempo que estamos viviendo, que es hora entonces para que el Hijo de Dios se manifieste y lleve a cabo las obras. Fíjese, aquí dice Malaquías 4, leemos el nombre del Señor Jesucristo, dice, entonces Jesús fue llevado, leo Mateo, pero Malaquías 4, aquí está. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará,
ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para Israel. O sea, acuérdate de la ley, acuérdate de lo que los profetas dijeron, lo que está diciendo el Señor aquí, lo que yo voy a hacer. Versículo 5. He aquí, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Esas son las promesas de Dios, que vendría un profeta. Ahora la pregunta, ¿dónde está ese profeta? Que quizás muchos se digan, usted que me está oyendo, amado hermano, amigo, usted es religioso, que quizás no tiene revelación de la palabra. ¿Dónde está ese profeta? Si los profetas fueron hasta Juan, como le dije, no, el Señor continúa su obra hasta que la termine. Dios empieza y perfecciona la obra al final. Por eso, ese profeta que tenía que venir iba a revelar todas estas cosas que estaban ocultas, escondidas. Él iba a revelar los secretos del corazón de los apóstoles, los pasaría a los padres a los hijos. Entonces, iba a haber una revelación plena y completa. Ahora, ¿dónde está ese profeta? No era Juan el Bautista. Juan el Bautista venía solamente a aparecer el camino, no era el fin. Ahora ese profeta es del tiempo del fin. Antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, él va a enviar entonces este profeta. Era la vindicación de Dios hablando por profecía para el tiempo final, el tiempo de la tarde, que habría luz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, iba a venir entonces este profeta para desenvolver todos esos misterios y darlo a conocer, para despertar al pueblo, los hijos de Dios, para que manifiesten y lleven a cabo esa gran obra. Ahora, ¿dónde está ese profeta? Quizás se pregunta usted. Podemos decir como dijo el Señor Jesús a los discípulos cuando le preguntaron, Señor, ¿es necesario que venga Elías, profeta, el profeta, y para que nos diga allí los secretos? Que vamos en Mateo 17. Mateo 17:10. Cuando la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Vamos a leerlo ahí, literalmente de la Escritura, para que vean. Versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, Mateo 17:10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, hablando de Elías, este profeta que de aquí viene para restaurar todas las cosas, para ver esos misterios. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, ¿qué está hablando entonces? Le habló a futuro y le habló presente. Le habló que es necesario que ese Elías vendría y restauraría todas las cosas antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Pero también les habló de el Elías, el que era Juan el Bautista, que ya vino y no le conocieron, antes lo mataron, antes le desobedecieron y no hicieron caso omiso de él. Por eso, amado hermano, Elías tenía necesario que venga para que restaure toda la cosa. Ya vino y ya se fue y no le conocieron. Eso lo podemos decir claramente. Ahora, esa transferencia de poder que estuvo en cada uno de los profetas del pasado, allí entonces tiene que estar en este tiempo del fin, el cual es la manifestación de los hijos de Dios.
El poder tiene que estar en su iglesia, en sus hijos, para poder llevar a cabo entonces las obras y manifestar las características del Señor, el cual estamos viviendo en este tiempo, dando a conocer al mismo Dios Todopoderoso, a ese Creador de los cielos y la tierra, que la gente pueda ver y entender que Dios está sobre la tierra. Así que no hay, vaya a pensar usted que fue para los apóstoles solamente o los profetas del pasado nada más. No, es para el presente, amado hermano. Ese poder tiene que estar en la novia. Allí cuando el Señor se manifestó y se fue, subió al cielo y le dijo que vendría otra vez, esperen para que sea investido el poder de lo alto y esperen allí. Y fue el día en Pentecostés cuando vino ese gran poder de lo alto y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y allí entonces ¿qué? Salieron ¿qué? Hablando y manifestando y haciendo las obras que Dios le había dicho que llevaran a cabo. Que dándose a conocer al pueblo que las características que estaban mostrando no eran de ellos, sino era del Todopoderoso. Jesús nuevamente sobre la tierra. Y aquí en la hora de la tarde prometió que habría luz nuevamente. Y esa luz es la luz de Jesús que tiene que estar dándose a conocer al mundo entero en este día que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor dijo que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Nadie prende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino de encima el candelero para que alumbre toda la casa. Así que dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ve? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el ahora, cuando el continuo anhelar de las criaturas espera entonces ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios revelando al Padre Celestial. Los hijos de Dios dando a conocer las características de Dios. Los hijos de Dios haciendo las obras de justicia. Obras grandes, obras sobrenaturales. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, es la hora que estamos viviendo y es la hora gloriosa que Dios prometió, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con lo que en nosotros ha de ser manifestado. La gloria de Dios manifestada en nosotros a través del Espíritu Santo para ejecutar obras mayores que ésta hará Dios Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sea usted entonces, amado amigo que me escuchas en esta hora, póngase a disposición de Dios. Sea usted pidiéndole al Señor revelación por el Espíritu Santo, entendimiento para que Dios obre y sea usted uno de ellos llevando a cabo entonces esas obras mayores, dando a conocer al mismo Dios sobre la tierra. No sea usted un espectador, sino sea usted un protagonista. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora por darnos, Señor, la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar, por abrir nuestros labios, Señor, hablar tu palabra con confianza, Señor. Oh, ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que es un día glorioso que estamos viviendo. Un día, Señor Jesús, tanta expectativa para eterno. El mundo, Señor, está en tiniebla, en confusión, pero Padre Santo, todos tus hijos, Señor, le has dado revelación por tu Espíritu Santo, Señor, para conocer cada uno de estos misterios, Padre eterno. Oh, Señor, que esas obras sobrenaturales, Señor, tienen que estar aconteciendo, Señor, en el día de hoy, Padre eterno. Ayuda, Señor, cada uno, Señor, los miembros del cuerpo del Señor Jesús que están sobre la tierra, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, para que puedan despertar de una vez por todas, Padre eterno, y sea usted guiándonos, Señor, dirigiéndonos en todas las cosas, Señor, porque no podemos ser nosotros mismos por nosotros mismos, por nuestras propias cuentas, sino que sea usted, Señor, dándonos esa dirección, Padre eterno, porque no hacemos nada sin que el Padre nos muestre, como dijo el Señor Jesús, y así tiene que ser tus hijos, Señor, manifestados aquí sobre la tierra. Así que te pedimos dirección, te pedimos gracias, Señor, sabiduría, Señor, y ayuda, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre Santo, en esta hora, Señor, que sea un día propicio, Señor, para ellos
venir, Señor, a ti, Señor, y reconocer, Señor, sus pecados, reconocer, Señor, que te han fallado y ellos puedan regresar, Señor, a tus pies. En el nombre santo de nuestro Señor, te lo pongo en tus manos, Padre eterno. También te pongo aquellos hombres que están enfermos, Señor, mujeres que están enfermos, jóvenes, niños, Señor Jesús, ancianos, quizás clamando, Señor, oh Padre Santo, tú eres Jehová, nuestro sanador, tú eres el que sana todas nuestras dolencias, Señor, que de una vez se levanten, Padre eterno, porque ya tú pagaste el precio, Señor, en la cruz del Calvario, por ello, Padre mío, por nuestras enfermedades. Así que ellos reclamen ese derecho, Señor, como hijo e hija de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. El que tenga necesidad, Señor, de provisiones, tú proveerás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amado hermano, le damos entonces la bendición en el nombre del Señor Jesucristo y hacer la invitación para que mañana, Dios mediante, otro mi hermano esté aquí llevando su palabra y usted esté atento para recibir más y más de Él, porque es lo que deseamos nosotros como creyentes, que cada día el Señor nos dé más y más. Nosotros tenemos que vaciarnos como vaso para que Él sea llenado de Él, de su Espíritu Santo. Así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.